Agradezco la presencia de todos ustedes en esta actividad que marca el inicio del ciclo Archivos, Memorias y Derechos que tendrá lugar en nuestra Casa Central entre agosto y septiembre de este año. El coloquio que hoy nos convoca y que abre la discusión, el recuerdo y la demanda por justicia, llamado Montaje 119, Secuestro de la Verdad, Rol de Medios y Juicio Político, organizado por la Cátedra de Derechos Humanos, el Colectivo 119, Familiares y Compañeros y la Facultad de Filosofía y Humanidades, más el Instituto de la Comunicación e Imagen y la Coordinadora de Estudiantes de Filosofía y Humanidades, es de particular importancia para nosotros. Esto debido a que en su génesis refleja el espíritu colaborativo que esta vicerrectoría busca impulsar. Con iniciativas como este ciclo, que busca reafirmar el compromiso de la Universidad de Chile con los derechos humanos, intentamos dotar de nueva vida a este espacio que la sociedad debe volver a sentir suyo y como un lugar que abre sus puertas para los debates de hoy y de aquellos que permanecen inconclusos desde un horrible pasado que en este caso comenzaba a materializarse en la edición del 15 de julio de 1975 de la revista Lea de Buenos Aires y la edición del 17 de ese mes del diario O Dia de Curitiba, Brasil. En esas fechas, estos medios dieron la noticia en grandes titulares. 119 militantes de izquierda habían muerto en medio de una purga interna gatillada por diferencias ideológicas sobre cómo enfrentar sus destinos luego del golpe de Estado. El vil montaje estaba comenzando, uno de los más escalofriantes que la dictadura generó en medio de una máquina del terror que dejaba el mapa de América Latina cubierto de sangre. La Operación Cóndor fue la trastienda para lo que sería una matanza de jóvenes, nuestros jóvenes, que perseguidos y buscando estrategias para regresar a la democracia, fueron denostados y asesinados por segunda vez al interior de las páginas amarillas reaccionarias de medios de comunicación que hasta hoy cargan con el estigma de haber sido cómplices de una de las historias más dolorosas que nos recuerda la dictadura. La Operación Colombo, como conocemos este crimen de lesa humanidad, nos recuerda la ignominia de titulares como, comillas, exterminados como ratas, de la segunda, el 24 de julio de 1975. El montaje estaba armado y funcionando coordinadamente con la Dirección de Inteligencia Nacional, cuyos agentes militares fueron los verdugos y torturadores de quienes hoy honramos y recordamos. Entre el 23 y 24 de julio de ese año, los titulares, las rotativas y los canales de televisión se hicieron parte, fueron cómplices. Los diarios de la familia Edwards, El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias, junto a La Tercera, hoy de Copesa, no ahorraron recursos a la hora de decir que los militantes del MIR se habían enfrentado entre ellos como delincuentes. Nadie cuestionó nada, todos callaron. Ninguna prensa de estos medios paró para preguntarse cómo esto podría haber sucedido. Los periodistas, editores y dueños de los medios cerraban con esto su alianza con el poder dictatorial de Augusto Pinochet. Así, El Mercurio recogía y publicaba el 23 de julio de 1975 un cable que desde la agencia UPI de Buenos Aires titulaba, comillas, identificados 60 miristas asesinados, cierre comillas, reproduciendo lo que el semanario Lea había lanzado como un anzuelo. Comillas, estas eliminaciones se habrían registrado en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia, y es la culminación de un largo proceso de divergencias mutuas y mutuas recriminaciones y disputas por dinero, cierre comillas. Las Últimas Noticias hablaba de sangrienta pugna en el MIR, cierre comillas, y La Tercera titulaba en portada, abro comillas, el MIR ha asesinado a 60 de sus hombres, cierro comillas. La editorial del Mercurio del 24 de julio del 75 es elocuente. A propósito, el diario de Agustín, está aquí presente nuestro Ignacio Agüero. Bienvenido. Abro comillas, la editorial del Mercurio del 75. Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas, cada uno de ellos señala con trágica elocuencia que los violentos acaban por caer víctimas del terror ciego e implacable que provocan y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos. Los violentos a los que se refería eran 119 jóvenes en sus 20 o a lo más 30 años, nuestros amigos, nuestros compañeros. Varios de ellos, como Miguel Acuña Castillo y Rodolfo Espejo Gómez, militantes del MIR y del PS respectivamente, no superaban los 18 años.
El 21 de marzo del 2006, el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas resolvió sancionar a los periodistas responsables de divulgar información falsa y malintencionada. Lo hizo luego de que el Comité de los 119, ustedes, y la Corporación de Derechos del Pueblo interpusieron una demanda que nadie más se había atrevido a presentar. A 40 años de aquel montaje que involucró la complicidad de medios nacionales e internacionales, cobra más que nunca vigencia el cuestionamiento a nuestra prensa. En un momento en que vemos a un Manuel Contreras que muere amparado por un pacto de silencio en un hospital militar, y vemos también que los mismos medios que hoy anuncian condenas en el caso Quemados o la desclasificación de archivos de la CIA siguen sin reconocer ni pedir perdón por su participación en el encubrimiento sistemático de crímenes de la dictadura, actos como este son fundamentales. Recién hoy, en el marco del caso de Gollados, la Corte Suprema confirmó el beneficio de la libertad condicional para Alejandro Sáez, ex agente de Carabineros condenado a presidio perpetuo por el asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino. Vaya nuestros saludos y solidaridad a Manuel Guerrero Hijo, integrante de nuestra Cátedra de Derechos Humanos, también participante organizadora de este evento, que al igual que cada uno de ustedes que están aquí presentes, mantienen viva la memoria. Muchas gracias y bienvenida a esta casa de todos. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiéramos, como colectivo, agradecer a la Universidad de Chile la posibilidad de tener esta instancia en el Salón Domeico. Agradecemos contar con este panel, con la presencia de destacados luchadores por la defensa de los derechos humanos y del pueblo, que han demostrado un compromiso ineludible con la democracia y con los valores más queridos por una sociedad que aspira a la justicia. Celebramos la presencia también dentro de las actividades conmemorativas en el campo Juan Gómez Millas y aquí también de los estudiantes, sujetos, hombres y mujeres, que han demostrado que hay que relevar el rol de la memoria, hay que llevarla a un nivel más alto en la construcción de futuro. Creemos que es importante y válido también en un acto legítimo de memoria recordar que el 11 de agosto de 1967, un grupo de estudiantes como los que hoy luchan por educación libre, gratuita, de calidad para todos, colocó en el frontis de la Universidad Católica un lienzo que decía: chileno, el mercurio miente. Creemos que actos como este van profundizando las relaciones democráticas de iguales entre una sociedad y van abriendo paso justamente a la construcción de un futuro mejor. Saludamos también la presencia y la fuerza permanente de nuestras compañeras y compañeros del ámbito de los derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, mujeres y hombres sobrevivientes al horror de las cárceles de la dictadura y también de las cárceles en democracia, que han demostrado con su ejemplo que es posible, no obstante las peores condiciones, ser resistentes y ser un ejemplo vivo de que es posible construir justamente un futuro mejor, en paz. Queremos reivindicar el derecho y la necesidad de construir una justicia social, la justicia en el más alto nivel de lo que podemos aspirar como colectivo y como seres humanos. Creemos que postergar el debate sobre los momentos y episodios crueles como el caso de los 119 y tantos otros es solamente postergar la posibilidad de vivir en una sociedad realmente feliz, en una sociedad que garantice a hombres y mujeres el derecho y el ejercicio de todos sus derechos. Es por esto que creemos que es muy importante este debate para el objetivo de develar las prácticas que aún hoy están vigentes en nuestra sociedad. La invisibilidad, la impunidad, la criminalización de las luchas y de los movimientos sociales. Creemos que estas prácticas no solo y lamentablemente afectaron a militantes de la izquierda en los años 70, son el pan de cada día, lo leemos en los diarios, en los titulares, son parte de los montajes que podemos ver en la televisión, como por ejemplo en el caso de Rodrigo Avilés, que no obstante haber sido agredido brutalmente y cobardemente por carabineros en un programa de televisión nacional,
se le intenta trasladar la responsabilidad de aquel hecho criminal. También creemos que es importante develar que no obstante la agitación permanente de la consigna en forma majadera del nunca más, del que nunca más en Chile se vuelvan a vivir horrores y prácticas como en dictadura, no obstante todo esto, tenemos que lamentar que un 3 de septiembre del año 2005, en Puerto Montt, un grupo de carabineros haya detenido y hecho desaparecer a José Huenante. Este acto nos avergüenza como chilenos, como luchadores de derechos humanos. Creemos que esta sociedad tiene que ponerse a la altura de las circunstancias. Y al igual como exigimos la apertura de archivos del tiempo de dictadura, tenemos que exigir que Carabineros y los organismos de seguridad y de inteligencia en los gobiernos civiles que posteriormente al 11 de marzo de 1990 entreguen toda la información y sobre todo que podamos tener certeza de qué pasó con José Huenante y poder entregar a su madre su cuerpo para que le dé la sepultura y haga el rito que su duelo necesita. Este debate es importante porque aquí estas prácticas no se han agotado, muy por el contrario, siguen siendo los dueños de los medios de prensa, los dueños del poder, los que están justamente contaminando ideológica y prácticamente nuestro territorio, quienes siguen teniendo la capacidad de decidir sobre qué hacer, sobre qué representantes hay en el Congreso, en el Parlamento. Y es por esto que particularmente creemos que este tipo de debates y de discusiones tienen que extenderse a toda nuestra sociedad, para que los chilenos y las chilenas puedan decidir libremente sobre el futuro de este país y saber perfectamente por quién votar y en qué pueden hacer un aporte. Es necesario que haya libertad de información, que haya justamente pluralismo en la información, que no sean solamente los dueños los dueños del poder quienes elijan y decidan y nos entreguen un debate precocido, preestablecido, sino que sean ciudadanas y ciudadanos con la información necesaria y libres en conciencia quienes reivindiquen y decidan sobre el derecho y la sociedad en la cual quieren vivir. Es por esto que creemos que es muy importante que se desarrollen cambios en nuestra sociedad. Cambios que parten, por ejemplo, por el derecho de definir, de refundar en qué país queremos vivir. Y es por esto que creemos que es muy importante y es relevante, es el primer paso dentro de estos cambios, el que se realice en Chile una asamblea constituyente. Y una asamblea en la que participen todas las organizaciones, que sea fiel reflejo de la sociedad organizada que habita este territorio. Estamos absolutamente en contra que nuevamente se intente robar al pueblo la capacidad de decidir. No estamos por los cabildos ni por ninguna otra forma en que se vaya bypaseando nuevamente la legítima aspiración del pueblo chileno por definir su futuro. Muchas gracias. Para comenzar y antes de presentar más en detalle al excelente y selecto panel que tenemos aquí, como ha sido descrito, yo quisiera introducir un poco, entregando una breve contextualización de lo que, al menos desde el mundo del periodismo organizado, hemos venido discutiendo. Yo tengo la impresión de que el privilegio es nuestro, de que nos hayan invitado a estar aquí, de ser parte de este debate, además con tan relevantes miradas y desde distintos lugares. Y la verdad es que es un privilegio que también tiene mucho de ganado, es un privilegio el poder discutir hoy día respecto de estos temas que el propio pueblo de Chile se ha ido ganando. Hoy no es una cuestión casual de que nuevamente el mundo de la sociedad organizada se vea en la obligación de volver a recordar dolorosos momentos que hoy día volvemos a mirar en las caras de los protagonistas de esos dolorosos momentos, que además están hoy día reviviendo el dolor de lo que fue, ¿verdad? Por ejemplo, el caso Quemados, el llamado caso Quemados.
O, por ejemplo, también lo que trae consigo la muerte de Manuel Contreras y la ola de criminalización de su alrededor, que está a su alrededor, y lo mucho que faltó de información que él pudiese o debiese haber entregado, lo mucho que faltó respecto de la justicia en torno a la sanción moral, ética, política, militar de su figura, ¿verdad? Entonces son diversos los temas que nos han obligado a mirar estas cuestiones hoy día como sociedad. Y yo solo lo que quisiera aportar como elemento es que es muy interesante que hoy día lo hacemos desde la perspectiva, diría yo, desde la perspectiva de la garantía de derechos. Me parece que hoy día más que nunca, como han dicho las dos intervenciones de quienes iniciaron, ¿verdad?, de Faride y de Roberto, es hoy día más que nunca cuando tenemos que preguntarnos cómo el país y cómo también el periodismo está en deuda con la garantía de los derechos de las personas. Hoy día traer a colación el ejercicio de un periodismo ético no tiene que ver solamente con mirar el pasado, creemos nosotros. Por cierto, también debe mirarlo, porque de otra manera no podríamos construir el futuro, pero no tiene que ver con una idea de quedarse pegado en el pasado, sino todo lo contrario, sino más bien justamente mirar cuán vigente hoy día es la pregunta por la ética y la eticidad, la deontología en el mundo periodístico, en el ejercicio del periodismo. Y una deontología y una ética que tiene que ver justamente con la garantía de un derecho, en la cual el periodismo tiene mucho que decir. El punto es que el ejercicio ético del periodismo y la garantía de ese derecho, que es el derecho a la libre expresión, el derecho a la comunicación del pueblo, ¿verdad?, no es un derecho de unos pocos, es un derecho colectivo, es un derecho inherente al ser humano. Y no se ve violentado solamente cuando asesinan a alguien o cuando torturan a alguien porque dice algo que es distinto o que es disruptivo de lo que plantea el poder dominante, sino también se rompe cuando unos pocos deciden lo que unos muchos tenemos que pensar, tenemos que leer, tenemos que escuchar, tenemos que mirar. Y lo cierto es que quienes vulneraron en su momento y fueron cómplices de la violación a los derechos humanos en plena dictadura, son quienes hoy día nos dicen cómo debemos mirar, qué debemos escuchar y dónde debemos y qué debemos leer. Y por cierto, eso tiene que ver también con preguntarse respecto del periodismo ético. Por lo tanto, el elemento que nosotros podemos aportar hoy día a este espacio es decir que en este debate respecto de los derechos, en este debate donde un país, un pueblo, piensa cómo profundizar de una vez por todas la democracia de su pueblo, los periodistas que estamos organizados tenemos mucho que decir. Y tenemos mucho que decir respecto de la responsabilidad que tenemos, entendiendo, insisto, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación como un derecho de todos, cuyo límite ético es justamente el respeto a la institucionalidad democrática y por sobre todo a los derechos de las personas. Entonces vamos a comenzar con una exposición de cada uno de los panelistas en el nombre en que los mencioné, donde cada uno va a tener alrededor de 10 minutos. Yo les voy a tratar de ser bien rigurosa con los tiempos. Voy a avisarles cuando les resten 2 minutos para finalizar. Una vez que los panelistas terminen su exposición, vamos a tener un tiempo, un espacio, ¿verdad?, para que podamos también entregar respuestas y también opiniones en torno a inquietudes que pueda tener el público, para lo cual las distintas organizadoras del evento van a estar entregando una hoja para que puedan apuntar, las inquietudes que ustedes tengan. Luego de eso, la idea es que haya un espacio de los panelistas para poder no solo responder estas preguntas, sino también para poder cerrar y entregar una última visión. Eso último va a ser alrededor de unos 5 minutos, si andamos bien con los tiempos. Así que, sin más preámbulos, sin más introducción, yo quisiera entonces comenzar con la primera exposición, los primeros 10 minutos de nuestra querida Mónica. En primer lugar, esta invitación, me siento muy honrada de estar aquí en esta universidad donde yo también estudié y terminé siendo profesora de castellano en una época en que la universidad quedaba bastante lejos, allá en Cumming con Alameda. Ahí estudié y ahí me recibí de profesora de castellano. Pero lo que a ustedes les interesa, y creo que es lo que también a mí me interesa profundamente, es hablar sobre los primeros síntomas en que nosotros decidimos atacar a la gente que había sido como intocable en este país. Y en esas personas intocables, que todavía continúan hoy día siendo intocables,
está Agustín Edwards. Me metí a tratar de descubrir, de investigar cómo este personaje, desde los primeros que llegaron aquí, porque no es solo él, es toda la familia que fue poco a poco echando como un sentido de la historia que tenía que tergiversada nuestra. Y en este libro comienzo con el primer Edwards que llega a Chile y continúo con cada uno de ellos y me detengo, claro, bastante más en Agustín Edwards. Me costó mucho cuando terminé el libro encontrar una editorial, esto lo cuento como una anécdota, fui a varias, nadie, ni las de izquierda, ni las de semiderecha, ni la derecha, ninguno quiso publicarme el libro. Tuvimos que inventar una editorial para poderlo sacar. Bueno, creo que las cosas habrán cambiado un poco hoy día, pero eso fue lo que me sucedió cuando yo por primera vez quise lanzar este libro. Al publicarlo salieron, por supuesto, pocas críticas, casi ninguna, pero se agotó el libro, se sacó una segunda edición y ahora voy en la tercera edición. Aquí está, acaba de salir de nuevo. Y por algo tiene que ser que este libro tan, es decir, tan como descartado de la historia de la literatura y de la historia de Chile, fuera tan marginado. Creo que a través de sus páginas ustedes van a poder darse cuenta cómo este personaje llamado Agustín Edwards fue adquiriendo un poder que lo llevó a ser una de las personas más importantes y nefastas en este golpe militar. Venía de atrás, de sus antepasados. Ya sus antepasados se habían metido en varias ocasiones en hechos que históricamente fueron muy importantes en Chile. Por ejemplo, en la Guerra del Pacífico estuvo metido los Edwards, como ustedes podrían constatarlo al leer este libro. Estuvieron enseguida en cada una de las ocasiones en que se quebraba o se rompía una especie de régimen democrático que se consideraba que existía en Chile, ahí aparecía nefastamente alguno de los Edwards, alguno de sus influencias y su periódico. El periódico desde el comienzo, inmediatamente, por ejemplo, con la época de Balmaceda. En la época de Balmaceda fue contrario a Balmaceda. Y ahí se puede leer las primeras crónicas de ese periódico que estaba en Valparaíso, pero que influyó mucho. Tanto influyó que tuvieron que deportar a esos Edwards y los sacaron del país mientras duraba la resistencia de Balmaceda. Y continuamos sucesivamente. En cada ocasión en que hay una represión contra los sindicatos, en que hay una represión por alguien que a ellos no les interesa y que hay que acusarlo, ahí está el diario El Mercurio con sus páginas, desde su primera página, influyendo y influyendo. Y sin duda, eso no nos cabe duda a ninguno de nosotros, la influencia de este diario durante la Unidad Popular fue clara, nefasta y directa. Tenemos que pensar que este diario no habría existido ya, muchas veces cayó en quiebra, pero Estados Unidos lo ayudaba a reflotar. Y reflotándose, inmediatamente se metía y se dirigía directamente a tratar de, sobre todo en esa época, hay que pensar que el Mercurio en la época de la Unidad Popular fue uno de las armas, más que cualquiera otra huelga o que cualquiera otra ocasión que sucediera, lo que decía
lo que hacía era el que iba marcando las pautas para que el golpe sucediera. Hoy día existen demasiada gente culpable del golpe militar que continúa inocentemente caminando por las calles. Nunca se ha atacado, se ha dicho la prisión o un arresto o algo que indicara lo que Agustín Edwards significó en el golpe militar. Ni siquiera se le menciona. Se le aplaude cuando está con todos sus guasos, se le aplaude al Mercurio, se sigue comprando el Mercurio todos los domingos, especialmente los domingos, y etcétera, etcétera. Creo que ha llegado el momento a nosotros, todos los chilenos, y esta universidad en especial, que señalemos a los culpables mayores, que no son a veces un tal Pinochet o un militarito por acá o otro por allá, son a veces gente de la oligarquía y gente del poder que todavía hoy día permanece en total inocencia. Eso sería como para comenzar. Para continuar, después de este provocador inicio, yo quisiera entregar la palabra a Francisco Ugas para que nos entregara también su mirada de estos temas. Es un privilegio y un honor tener la posibilidad de participar en esta instancia, hablando sobre este secuestro de la verdad, el rol de los medios y el juicio político, que es el intitulado que enuncia este seminario. Yo quisiera partir señalando ciertas constataciones fácticas que han tenido su expresión a nivel judicial, precisamente a través de resoluciones judiciales, en relación a determinados casos de la dictadura. Particularmente quisiera referir el caso de la Operación Colombo, que ya se dio cuenta en la introducción de esta actividad, en la cual tuvo un rol preponderante, ciertamente, a propósito de la cobertura, la segunda. Se hizo referencia al titular que en esa época publicó dicho periódico, dando cuenta de que efectivamente se habían cometido ciertos enfrentamientos entre las víctimas y que eso les había llevado a la muerte. Otro caso en concreto es el caso de la familia Gallardo, que quizás ustedes conocen, en el cual también se dio cuenta en su oportunidad, esto ya por maniobras que también participó la DINA, en cuanto a que se habían enfrentado a agentes de seguridad y ya se habían muerto. Resulta que aquí incluso se llegó a un procesamiento en carácter de encubridor de los homicidios calificados de las víctimas de dicho caso, dictado en contra de Carlos Araya Silva, que posteriormente murió. Y también en ese caso los medios de comunicación, particularmente televisivos, tuvieron un rol preponderante en la cobertura. Y también hay otros casos en que las versiones oficiales de la época, de la dictadura, daban cuenta de distintos enfrentamientos, incluso suicidios de víctimas. Yo quisiera recordar el caso de Arcadia Flores, que se adujo en su oportunidad que ella se había suicidado, siendo que actualmente ya se estableció, por lo menos en los procesamientos dictados y en la acusación dictada, de que efectivamente Arcadia no se suicidó. Otro caso es el de Luis Fidel Arias Pino, que fue una víctima también de la DINA, en cual se había dicho que se produjo un enfrentamiento al momento en que él falleció, y lo cual quedó establecido a nivel judicial, tanto sentencia de primera instancia, segunda instancia, como en la sentencia definitiva de término, de que no había ocurrido tal enfrentamiento, sino que fue una ejecución extrajudicial, un homicidio calificado. Y un caso que actualmente ha tenido bastante publicidad, que es el caso de Carmen Gloria y Rodrigo Rojas, que en su oportunidad se adujo de que ellos habían activado una bomba Vic y que eso había generado la ignición de las llamas y eso había causado las quemaduras, cuando hoy por hoy ya tenemos la versión de las víctimas que manifestaron en aquella época. Ambas víctimas declararon ante la Fiscalía Militar, dando la misma, particularmente doña Carmen Gloria dando la versión que ha mantenido consistente en el tiempo, una versión unívoca, y don Rodrigo también daba cuenta de cómo habían ocurrido los hechos y que han sido refrendados precisamente por los exconscriptos que han decidido hablar y contar la verdad acerca de lo acaecido. Tras esa constatación y otros múltiples casos en que intervino la dictadura, que en definitiva se tradujeron en ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas cometidas en perjuicio de víctimas, nosotros realmente podemos afirmar de que existió un secuestro de la verdad.
Este secuestro de la verdad, esta privación ciertamente de este valor tan importante en nuestra sociedad, efectivamente tuvo un rol extremadamente importante en los medios de comunicación que precisamente ampararon ampararon la versión de la dictadura e informaron a nuestra ciudadanía acerca de hechos falsos. Y eso en contravención a un principio elemental que debe ejercer deben respetar quienes ejercen el periodismo, que es informar, pero verazmente, acerca de lo acaecido. Entonces, constatado este secuestro de la verdad, yo quisiera manifestar también de que hoy por hoy, en un Estado democrático de derecho, en el cual existen particularmente determinadas premisas, cuáles son la separación de los poderes del Estado, el imperio de la ley, el control de los actos de la administración, pero por sobre todo la promoción y respeto de los derechos humanos, nosotros como Estado, también formando parte de determinados sistemas de protección de derechos humanos, como el sistema interamericano y el sistema universal de protección de derechos humanos, tenemos determinadas obligaciones internacionales a propósito de los crímenes verificados durante la dictadura. Y estas obligaciones internacionales no solamente tienen fuentes convencionales establecidas en tratados internacionales, sino que también tienen fuentes consuetudinarias, a través de lo que se denomina el derecho de gentes o jus cogens, que son normas reconocidas por la comunidad internacional de los estados y que no pueden ser dejadas sin efecto sino solo por una norma de igual carácter. Y que normas de aquella época, ya de la dictadura, establecían la prohibición de crímenes de lesa humanidad y las determinadas obligaciones del Estado en la materia. Y estas obligaciones específicamente son 4. La obligación de investigar estos hechos con el objeto de poder establecer la verdad, la obligación de sancionar a los responsables de una manera proporcional y adecuada, considerando la gravedad de los crímenes que se han cometido, pero por cierto, sanciones que deben ser eficaces. Hoy por hoy nos encontramos, entre paréntesis, en una situación en que la Corte Suprema, a través de su Sala Constitucional, ha confirmado una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que concede la libertad condicional a determinados agentes que intervinieron en el caso de Goyao y otro en el caso Porvenir, lo cual ha generado controversia, no satisface nuestro interés como programa de derechos humanos, porque nosotros queremos que estos sujetos cumplan sanciones eficaces, las sanciones penales de manera eficaz, es decir, cumpliéndolas de manera efectiva al interior de recintos penitenciarios. También tenemos la obligación de reparar debidamente a las víctimas y la obligación de garantizar la no reiteración de estos hechos. Pero yo quiero vincularlo particularmente, la necesidad de establecer la verdad, con esta obligación de investigar los hechos con el objeto de poder establecer la verdad. Porque existe un derecho del cual somos titulares todos los individuos que formamos parte de esta sociedad, y es un derecho que también tiene un carácter colectivo, que es este derecho a la verdad, que se traduce en que las víctimas sobrevivientes, los familiares de las víctimas desaparecidas o ejecutadas, la sociedad en su conjunto, tenga que conocer todas y cada una de las acciones desplegadas por el Estado en pos de poder establecer esta verdad, ¿ya? Y eso es una exigencia que dimana precisamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sea, que a través de 3 preceptos precisamente la Corte ha establecido este derecho a la verdad como una facultad subjetiva de la cual todos somos titulares. Y esta obligación del Estado, que tiene un titular colectivo, como le comentaba, realmente debe traducirse en determinadas acciones que ha desempeñado nuestro Estado, no solamente a través de las comisiones de verdad, sino que precisamente a través de los procesos judiciales que están actualmente siendo desarrollados o sustanciados por tribunales de justicia, en donde, como les he comentado al principio, se ha podido establecer una verdad acerca de lo ocurrido. No la verdad material propiamente tal, con los detalles de los hechos que realmente ocurrieron, pero una verdad judicial que permite por lo menos establecer esa verdad y permite sancionar a los responsables. Acerca de este juicio jurídico particularmente, yo quisiera comenzar hablando sobre el mismo. Como Estado tenemos la obligación de establecer estos hechos y sancionar a los responsables para hacer efectivas precisamente estas responsabilidades penales. Esta es una situación en la cual actualmente nos encontramos, hay algunos casos ya afinados, pero nos queda muchísimo por hacer respecto a las víctimas desaparecidas y ejecutadas y respecto de las víctimas sobrevivientes. Debemos recordar que hoy por hoy, primero, no existe un órgano del Estado que esté facultado legalmente para poder interponer querellas criminales por los hechos que afectaron a las víctimas de prisión política y tortura. Eso deja a las víctimas en un desamparo. Debemos recordar también que los antecedentes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura están sometidos a un secreto de 50 años establecido en el artículo 15 de la Ley 19.1992. Y ese secreto también impide que los tribunales de justicia, que están facultados de motu propio para poder desarrollar procesos criminales en la medida que conozcan hechos constitutivos de delito, no los pueden conocer porque están precisamente amparados por este secreto.
Entonces, hay mucho que hacer en el plano de los juicios jurídicos que deben estar, que estamos desarrollando y que deben desarrollarse. Pero también hay juicios éticos y políticos. Estos juicios éticos y políticos en su oportunidad fueron desarrollados por los familiares de las víctimas que padecieron precisamente estos crímenes, y nosotros como sociedad, a medida que ha ido surgiendo y se ha ido develando estas verdades, lo estamos conociendo y lo estamos realizando. El pronunciamiento que yo, en la medida que ya me formé una convicción respecto a esto, es que estos juicios éticos y políticos necesariamente me llevan a una decisión de condena, ciertamente, de cómo obraron los medios de comunicación en aquella época. Y precisamente como sociedad creo que debemos dirigir tal juicio de condena en contra de estos medios en general, no solamente respecto a lo que nosotros en particular cada uno nos podemos conformar, sino que como sociedad en su conjunto, como titulares de un derecho a la verdad que se vio afectado precisamente por la actuación nefasta y delictiva de estos medios de comunicación. Muchas gracias. Muy interesante, además, el recorrido jurídico de los últimos casos que hemos podido ver y donde se ha ido ilustrando varios de las hipótesis que teníamos mucho durante tantas décadas, tanto tiempo. Yo quisiera ahora continuar, ¿verdad?, con las palabras de Ignacio Agüero, para que pudiera también entregarnos su arista de los distintos temas que estamos discutiendo. Ignacio. Muchas gracias, Javiera, y muchas gracias a quienes me invitaron a estar en esta mesa y tener el honor de compartirla con los que están aquí a mi lado. Destaco también el hecho de que esto ocurra en la Universidad de Chile, en la Casa Central. Es una cosa que me parece destacable, y porque yo creo que son muy pocas las universidades en Chile donde se puede hablar de estos temas y llamar a la reflexión sobre estas cosas. Me parece que es muy significativo eso y muy destacable. Cuando me tocaba exhibir la película El diario de Agustín en muchas partes, centros comunitarios, sindicatos, universidades, muchas escuelas de periodismo en Santiago y a través de Chile, y también en otros lugares del mundo. Siempre la pregunta inmediata después de la exhibición era: ¿y qué pasa con este señor Edwards? Digamos, ¿está preso? Y si no está preso, ¿por qué no está preso? Hay un juicio contra él. Digamos, la pregunta era obvia, ¿no? No se podía explicar el hecho de que este señor estuviera libre y anduviera, digamos, en plena libertad por la calle. Eso ocurría, bueno, antes de que fuera expulsado del colegio de periodistas, cosa que ocurrió muy tarde, pero afortunadamente ocurrió recién. Y antes también de que estuviera corriendo este juicio, que entiendo que existe la causa en contra de Agustín Edwards y muchos otros por su responsabilidad en el golpe militar, de la cual se derivan muchos delitos que harían que finalmente esta gente estuviera presa, ¿no? Es decir, las cosas que Edwards hizo indudablemente que ameritarían cárcel. Pienso yo, no soy abogado, pero no me cabe duda, son delitos enormes. Bueno, pero por lo menos existe ya esa sanción ética a propósito de la expulsión del colegio periodista. En la persona de Edwards, que es, digamos, como él mismo se llama, representante de la prensa, porque se llama el presidente del decano de la prensa, quien representa a toda la prensa. El hecho de que existe esa sanción sobre él, de algún modo, es una sanción sobre la prensa que actuó en complicidad con la dictadura y en los crímenes. Entonces ahí me parece que eso ya es algo que nos dignifica a todo el país. Y bueno, y está corriendo este otro juicio que esperamos que tenga desarrollo y éxito en las sanciones. Pero esa es una cosa, porque igual está pendiente, aunque hay mucha gente muy poderosa, como decía Mónica, que está impune, pero también hay muchos periodistas
que todos sabemos y que todo el mundo sabe, no sé si todo el mundo sabe, pero que en forma evidente fueron colaboradores de la DINA y del CNI, y que están libres, ¿no? Y que no tienen ningún castigo ni juicio, nada. Ahí está la foto impresionante de Pablo Honorato delante del cuerpo de Marta Ugarte, y evidenciando una sinvergüenzura increíble, ¿no? de la mentira misma. Esa foto es la evidencia de una mentira espantosa, concertada y coordinada, y sin embargo lo vemos todos los días en la televisión, ¿no? Es una cosa que eso nos violenta, nos violenta. Digamos que también hace falta esos juicios pendientes a esas personas que fueron cómplices directas de crímenes. Nombro a Pablo Honorato, está él en la foto. Podría nombrar a muchos otros, pero son muchos, ¿no? Esa es una cosa. Luego, bueno, dicho eso, pienso que otra cosa, digamos, que de otro orden, que es que la sanción, porque fuimos llamados aquí a reflexionar sobre eso, sobre la falta de sanción a los medios, pienso yo que la sanción más efectiva, eficiente y productiva es la existencia de medios libres, de expresión, de prensa. El que existan esos medios, el que exista el acto cotidiano y sistemático de la información de calidad, bien documentada, con investigación. Eso es lo que pienso yo que definitivamente sancionaría las cosas. Y pienso que eso es fundamental. Digamos que, como eso no ocurre, seguimos hoy, hasta el día de hoy, viviendo en una sociedad más o menos, o casi completamente diseñada por los que gobernaron en la dictadura y que planificaron este modo de vivir que tenemos, donde digamos que el golpe y la Operación Colombo y los crímenes se cometieron para que pudiera existir hoy día el nivel de abuso que vivimos, ¿no? El abuso respecto de crímenes sin sanción, pero no solo eso, sino que respecto de cosas concretas de la vida cotidiana que afectan a todas las personas y que tienen que ver con el usufructo y abuso que hacen las empresas de los chilenos, digamos, abusando de ellos, de nosotros. Me refiero a todas las empresas, ¿no? Que tienen que ver con lo que nos afecta y que tiene que ver con la educación, con la salud, con la previsión, con la cuenta de la luz, la del gas, la del teléfono. Es un abuso generalizado. Y ese abuso existe, puede existir a partir de los crímenes que se cometieron. Entonces, de algún modo seguimos viviendo ese diseño. Nuestra vida cotidiana sigue funcionando según el diseño de los que dirigieron el país en la dictadura. Eso hace que, pienso, que a mayor abuso, mayor falta o sea, mayor demanda de información, mayor demanda de prensa, mayor demanda de medios de prensa y de acción informativa de calidad eficaz cotidiana, que haga sacar a luz los procedimientos de los abusos cotidianos, de tal manera de informar y por lo tanto de lograr una vida democrática. No es posible vivir una democracia si la población no está informada de cómo los poderosos afectan sus vidas. Eso nos lleva a decir que hoy día la sociedad no es una sociedad democrática, no tiene una vida práctica cotidiana de democracia. Y la prensa ahí pienso yo que tiene que jugar un papel muy importante en la democracia, en el ejercicio de la democracia. Yo recién participé, bueno, hace poco de algún modo participé en el lanzamiento del diario Clarín, en los 40 años
esa edición especial, y pude ver lo difícil, lo tremendamente difícil que era sacar el diario por un día, ¿no? Que no es un diario, es un esporádico más bien. Entonces, bueno, pero uno inevitablemente piensa y cuesta aceptar por qué no existe Clarín, por qué no existe las revistas que existían, Cauce, Análisis, APSI, ¿cómo puede ser? Entonces, si no existe eso, se debe a razones muy concretas, pero eso demanda una creatividad, algo que hay que hacer. Yo tengo una idea solamente, porque no sé cómo se hace eso, ¿no? Ustedes saben, pero tengo una sola idea, que pienso que es una buena idea, que es que yo pienso que el Estado, a raíz de presiones y demandas de los periodistas y de las universidades, en fin, tenemos que ver de quién, tiene que lograr financiamiento estatal para proyectos de información. Yo hago mis películas, el Diario Agustín está hecho con plata del Estado, del Fondo Audiovisual. Así se hizo el Diario Agustín, solamente con dinero del Estado. Yo creo que los periodistas, los jóvenes periodistas que egresan de la universidad, que en su mayoría de las universidades son formados para ser empleados por los medios a los cuales nosotros pedimos que se sancionen, debieran hacer otra cosa y hacer prensa libre. Y yo pienso entonces que los estudiantes de periodismo, los periodistas, o cualquier periodista, podría optar al Fondo Nacional de Prensa. El Estado ya da mucho dinero a la prensa, eso ya lo sabemos, a La Tercera y al Mercurio. Falta, digamos, que haya un fondo estatal para proyectos libres de prensa, ¿no? Lo que siempre es difícil porque en un tema en que hay tanto consenso, como yo estimo que debe haberlo aquí en esta sala, es difícil discurrir en algo novedoso, distinto a lo que hayan expresado mis antecesores en la palabra. Entonces voy a hacer un esfuerzo por partir más adelante, de alguna forma recoger algunas cosas que aquí se han dicho. Yo traje un punteo aquí, como lo hago todos los días para la radio, pero que ya no sirve de nada a esta altura, porque se han tratado varios de los temas que tenía propuesto también abordar. Pero quiero, claro, a propósito de la última sugerencia, es una buena idea la que nos plantea, de que el Estado financie, apoye, subvencione medios de comunicación, pero es una antigua idea de las sólidas democracias del mundo. En Europa, la televisión y la radio pública financiadas por el Estado, la subvención del papel subvencionada por el Estado, naturalmente. O sea, los estados democráticos tienen un compromiso muy sólido con la diversidad informativa, que es en definitiva el objetivo de una democracia, que haya diversidad informativa. Libertad de expresión puede haber. Hay países del mundo que son dictaduras y que yo pienso que hay más libertad de expresión que la que tenemos en otros países de pretendida democracia. Libertad de prensa, bueno, es la libertad que nos le atañe a los medios de comunicación, pero lo importante es que haya diversidad informativa, porque a esta altura pensar de que la prensa tiene que decir la verdad y ser objetiva es una cosa completamente utópica. Nadie puede ver la realidad con los mismos ojos del vecino. Los hombres, las mujeres vemos la realidad distinta. Los jóvenes, los viejos también. No es la aspiración del periodismo en la objetividad. La aspiración del periodismo debe ser la honestidad. ¿Y qué es la honestidad? Justamente lo que falló, lo que se expresó, digamos, porque no falló, se expresó en este horrendo crimen de los 119, que no habría sido posible o no habría culminado desde el punto de vista de la DINA con tanto éxito si no hubiera tenido la complicidad de la prensa, que desde un primer momento con ese siniestro personaje de Álvaro Puga, periodista, ¿no es cierto?, colaboró en el diseño de lo que sería esta campaña de prensa para justificar, o sea, más bien endilgarle crímenes de los servicios de seguridad a los propios militantes de izquierda. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que hace condenable, como se ha dicho aquí,
la actitud de Agustín Edwards, de los diarios que dirige y de otros medios de comunicación como La Tercera, que naturalmente, enfrentado a otros procesos políticos, probablemente sus responsables habrían tenido que enfrentar necesariamente un paredón. No estamos hablando ni siquiera de justicia, de los tribunales, estamos hablando de un verdadero paredón, porque el crimen que cometieron contra 19 personas es un crimen que se acrecienta mucho más con el crimen que cometieron contra una población entera que por años, ¿no es cierto?, engañaron por el poder que tenían. De paso, claro, quiero reivindicar de que es la actitud y la responsabilidad que tienen el Mercurio y otros medios de comunicación, porque otra de las particularidades de la dictadura chilena es que todos los crímenes que cometió la dictadura fueron consignados durante la dictadura. Es decir, aquí reivindico con Farideh lo que nos tocó hacer en una revista Análisis, en las otras revistas que existieron, en los diarios que aparecieron posteriormente. Es decir, todo lo que sucedió, incluso en el ámbito político, económico, internacional, fue registrado por estos medios durante la dictadura. Y aunque algunos hoy día digan, mire, yo nunca me paré en un kiosco ni supe que existían estos medios, bueno, nosotros sí tenemos la certeza que para los Agustines Edwards, para el Mercurio y estos medios, y para los colegas que ejercían el periodismo en estos medios, sí había conocimiento de que existían estos medios y los leían acuciosamente, justamente para después, ¿no es cierto?, construir el discurso contrario a los hechos que estábamos denunciando. Nuestros medios, muchas de las cosas que publicamos en nuestros medios fue gracias al concurso de periodistas que trabajaban en otros medios de comunicación sumergidos, que tenían que, bueno, por subsistir, trabajar allí, pero que por lo menos hacían un apostolado mandando información de la cual ellos tenían acceso hacia los medios nuestros. Así que, si pensar de que esto sucedió, si que hubiera conciencia de lo que acontecía, claro, yo no estoy en condiciones de poder culpar a todo un pueblo de la indolencia de lo que ha sucedido después, pero sí no tengo ninguna duda que los responsables de esta operación Colombo, los medios que se comprometieron en estos crímenes, tenían plena conciencia de que estaban mintiendo, no que eran engañados, que estaban mintiendo y eran parte de la operación montada por la DINA y Manuel Contreras. Claro, se habla de la responsabilidad del Estado. Claro, me gustaría tener mucho más de 10 minutos para dar cuenta, porque digamos que los actos cometidos por Agustín Edwards, el Mercurio, ¿sí?, llevaron al primer gobierno que sucedió a Pinochet a consolidar la buena relación con el Mercurio. No nos olvidemos, primero que nada, que a quien le entrega la banda a Pinochet es a Patricio Aylwin, que había sido uno de los principales conspiradores, ¿no es cierto?, y defensores del golpe militar, y que por años ni como abogado fue capaz de presentar un recurso de amparo, ¿no es cierto?, en favor del güey chileno que era perseguido. Partamos de esa base. Sigamos con que el gobierno de Patricio Aylwin condonó todas las deudas que tenía el Mercurio y la Tercera con el Banco del Estado. Las condonó. La había condonado Pinochet, pero él podría haber dado un golpe del directorio del banco y haber dicho, no, esta deuda hay que pagarla. Las condonó. Le otorgó por 3 años contratos de exclusividad de la propaganda fiscal al Mercurio y a la Tercera, dejando fuera a todos los otros medios que se habían desarrollado durante la dictadura y que con legitimidad podían pensar que cuando viniera la pretendida democracia por lo menos iban a poder recurrir también a los fondos públicos para esto. Y para colmo, una comisión de personeros políticos nombrados por el gobierno, según testimonio que entregó el embajador de Noruega en Chile, recorrió los países del mundo que otorgaban ayuda solidaria a las organizaciones de derechos humanos, sociales y a los medios de comunicación, para hacerles ver que cualquier ayuda de estos países en lo sucesivo a estas organizaciones sería visto como una injerencia en los asuntos internos del país. Y por lo tanto, con ello bloquearon toda la ayuda solidaria que existía y que el mundo libre nos había otorgado durante estos años. Y para colmo, cuando no pudieron matar a todos los medios que seguían
luchando por subsistir, armaron operaciones como la que a nosotros nos toca dar cuenta en la revista Análisis para apropiarse ilegítimamente de la revista para hacerla desaparecer más adelante, que era la intención. Entonces, uno dice, ¿este es un Estado democrático que partió con la idea de restablecer las libertades en nuestro país? No, no, no. Es un Estado que tuvo desde el primer momento, ¿no es cierto?, entró en colusión con los militares y con los que manejan el poder. Agustín Edwards podría haber sido naturalmente procesado, pero no, fue favorecido por los gobiernos de la Concertación. Bueno, estos diarios podrían haber sido clausurados, para nada. Fueron privilegiados, ¿no es cierto?, con el cierre paulatino y sistemático de todos los medios de comunicación democráticos en favor de ellos. Es decir, todo lo que se ha hecho en definitiva es en función de, bueno, de consolidar, alguien lo dijo, bueno, un régimen que no fue diseñado por las nuevas autoridades, sino que venía diseñado por la dictadura y hasta el día de hoy mantiene su vigencia en la Constitución de 1980, que sigue vigente, que seguirá vigente durante este gobierno y parece que también por el gobierno que suceda al de Michelle Bachelet, para lograr la impunidad de Pinochet. Podría haberse concebido de que el gobierno democrático hubiera salido al rescate de Pinochet cuando el mundo libre y los tribunales internacionales pensaban juzgarlo, si no hubiera la voluntad de cumplir con el compromiso de liberarlo, traerlo a Chile, ¿no es cierto?, y hacerlo morir o esperar que muriera en la completa impunidad. ¿Se cree posible que se hayan construido para estos criminales que cometieron estos delitos 2 cárceles de lujo, ¿no es cierto?, para recluirlos ante la insistencia de algunos jueces, porque en algún momento se impuso la idea de que la justicia en la medida de lo posible no podíamos salir de ahí? Pero cuando ya los jueces empiezan a condenar, se crean estas cárceles y no las organizan los militares, las organizan los gobiernos civiles, ¿no es cierto? Y el general Contreras hasta se cumple con la promesa que hizo por televisión meses atrás, ¿no es cierto?, advirtiendo de que él no iba a morir en una cárcel, cuestión que cumplió, pero religiosamente, diría yo. Bueno, nada más, me tomo medio minuto más. Esto es la consecuencia de todo lo que ha sucedido. Es la consecuencia que hoy día estamos viviendo en fenómenos tan inquietantes como, bueno, la impunidad de la que hablamos y que todos ustedes tienen mayor conciencia, de la corrupción de la política, que si bien es cierto, siempre hubo corrupción, los grados de corrupción que hemos llegado hoy día son intolerables y se asientan en esta falta de posibilidad que hoy día tienen los medios de comunicación de denunciar estos abusos. Bueno, es la arrogancia que nuevo tiene la derecha y el gran empresariado, los mismos, porque si Agustín Edwards sigue presidiendo ese diario, también los que están en la SOFOFA, en la Confederación de la Producción del Comercio, son los mismos que conspiraron contra Pinochet y contra el régimen constitucional de Salvador Allende, y que ahora dicen que ellos, en función de proteger a la democracia, ¿no es cierto?, tienen que oponerse a reformas tan importantes como la reforma laboral. Si nosotros no entendemos eso, bueno, vamos por muy mal camino. De que vamos a reclamar aquí al Estado o al gobierno actual de que haga justicia, ya sabemos que ni en la primera ronda ni en la segunda ronda este gobierno va a hacer justicia ni va a acometer las transformaciones que juró ante el país. No juró, prometió, porque lo único que han jurado es la fidelidad a la Constitución de Pinochet. En eso no se cae ni uno. Ministro de Interior, ministro de Defensa, ministro, todos en estos días han estado jurando su adhesión a la Constitución. Y un canalla como el actual ministro de Defensa, ¿no es cierto?, se atreve a decir ante el país de que aquí no hay pactos de silencio, de que no hay complicidad, ¿no es cierto?, cuando, bueno, hemos tenido el testimonio de una Carmen Gloria Quintana y otros que han sido certeras en advertirnos esto, como en advertirnos que el ministro secretario general de gobierno, el señor Correa, durante el primer gobierno de la Concertación, él le ratificó a ella en su cara de que no habría justicia, ¿no es cierto?, en su caso como en tantos otros que, bueno, estaban quedando en la impunidad. Responsabilidad de la prensa, mucho, pero aquí yo creo que la responsabilidad fundamental es la política y la responsabilidad de los ciudadanos que se tragan cada 4 años el cuento de que ahora sí, después de Elwin, Frey,
era otra cosa, era un empresario nuevo. Ahora sí, Ricardo Lagos, socialista, en fin, ahora sí. Ahora sí, una mujer, Michelle Bachelet. Qué sé yo. Bueno, interludio. Sebastián Piñera, que por lo menos tiene el mérito de haber cerrado el penal que construyeron los gobiernos de la Concertación. Y ahora sí, Michelle Bachelet iba a concretar todas las reformas que necesitaba este país. Pamplinas. Aquí la corresponsabilidad es política y también profesional y periodística. Amigos, compañeros enviaron distintas preguntas que yo sugiero que poder leer todas y que ustedes puedan, los panelistas puedan tomar apuntes de aquellas que, digamos, puedan y quieran responder, de modo de que después en su tiempo de exposición puedan responderlas todas y aprovechen también de cerrar. A ver, vamos a partir por el comienzo. La primera pregunta dice lo siguiente, dice, ¿cómo se perfila el secuestro de la verdad en la nueva ley de medios? Ahí no sé muy bien a qué ley de medios se refiere, pero bueno, esa es la pregunta. ¿Sí? No sé si es una ley respecto del Internet que se discutió hace poco, que se le mal llamó ley de medios, pues a lo mejor se refiere a esa. La segunda pregunta de esta misma persona es si al Mercurio y a la Segunda la financia el Estado, pregunta, es decir, nosotros mismos. ¿Por qué no los nacionalizamos? Mario Abayay, pone firma. Buena pregunta. La segunda pregunta ¿es necesario analizar y juzgar el rol de la televisión pública, Canal Nacional, TVN, por su silencio respecto de violación a los derechos humanos ocurridos hasta la actualidad? Esa es la segunda. La tercera, ¿qué rol o responsabilidad tienen los periodistas y/o medios de comunicación ante las violaciones a los derechos humanos con posterioridad al 11 de marzo de 1990? Abajo ahí ponen un guión: detención y desaparición, por ejemplo, por parte de Carabineros de José Buenante, un 3 de septiembre de 2005. Luego, ¿cómo se podría caracterizar, ilustrar, describir el actuar de aquellos periodistas que traicionan el derecho a la verdad y que dicen relación con una conducta solapada por parte de esos profesionales? Luego, ¿es posible reparar de alguna forma esta gravísima falta ética? Siguiente. ¿Cómo condenar a los medios de comunicación que hoy endulzan los abusos que se cometen, como por ejemplo la salud, la AFP, la educación, el transporte? Vivimos esclavos de los silencios de la verdad o del show. Pero existen también medios en regiones como Mapu Express que están trabajando, dice. Luego, ¿es posible censurar a personajes televisivos que defienden abiertamente el golpe y niegan la violación sistemática a los derechos humanos, por ejemplo, como Patricia Maldonado o Quique Morandé, que además aparecen todos los días en la TV? ¿O eso negaría la libertad de expresión? Se pregunta este miembro del público. Y luego pregunta, ¿qué significó la expulsión de Edwards del Colegio de Periodistas? Y luego hay dos preguntas más que están dirigidas para Francisco Ugas. La primera, ¿cuáles son las posibilidades de procesos y sanciones judiciales a Agustín Edwards por sus crímenes cometidos durante la dictadura, especialmente en el caso de los 119? Y la segunda, ¿existe una figura jurídica que faculte a la Presidenta de la República a ordenar la apertura de los archivos del informe Valech para investigar la verdad y sancionar? Bueno, son varias preguntas. Un desafío contestarlas en 5 minutos, pero les pido que hagamos el intento para poder escucharnos todos y que podamos conversar. Entonces, volvamos al orden inicial, ¿les parece? Comenzamos con Mónica, entonces. 5 minutos para poder responder. Ahí está bien, parece. Exacto. Sí. Es triste el momento actual. Yo estoy un poco con Pablo Cárdenas ahora. Estamos viviendo un momento
en que no sabemos y no tenemos la manera de expresar nuestro descontento de manera clara y directa. Creo que en parte eso se debe a que no hemos auspiciado nosotros mismos otros medios posibles de comunicación o nos los hemos exigido. Me parece en general, no solo los pocos, ustedes ven, el Clarín salió 2 veces o 3 veces y ahí se terminó. Bueno, otro posible medio no lo veo casi, o no tiene la publicidad necesaria para que se siga manteniendo fuerte. Entonces existe en este momento una falta, una carencia de la voz de todos nosotros, de los que estamos contrarios, de los que exigimos una cosa diferente para este país. Y en ese sentido me pregunto, le pregunto también a mis compañeros, ¿cómo pueden ver que mejoremos eso? Las televisiones en general no nos permiten hablar todo lo que nosotros quisiéramos hablar. Y sin duda, el medio hoy día más importante que llega a todos es la televisión. Esta universidad perdió su canal y lo entregó. La Católica perdió su canal y la entregó, que podría haber sido 2 universidades que algo dijeran, que algo fuera diferente. O sea, no tenemos en este momento, nosotros carecemos en este momento, fuera de una que otra radio, entre otras la de Juan Pablo, que dicen algunas cosas más directamente, pero que el pueblo en general no las escucha. Están en ese momento yéndose al trabajo, han vuelto del trabajo, no es el medio que les llega. Entonces yo siento la necesidad de que no solo, miren que el único país de estos que tuvo dictadura, que no ha cambiado su constitución, es Chile. Y eso hay que tenerlo consciente también. Seguimos con esta misma constitución de la dictadura. Argentina lo cambió, Brasil lo cambió, nosotros no lo hemos cambiado. Y así, creo que aún los países que padecieron esta dictadura, como Argentina y Brasil, han avanzado más que nosotros. Nosotros estamos en retardo. Nos falta ser más directos, decidirnos. Algo está sucediendo para que nosotros quedémonos más atrás. Y eso es les pido a todos los medios, a todos nosotros, que algo tenemos que hacer, siento yo, y rápidamente. Bueno, parto por la consulta relativa a la posibilidad de procesos y sanciones judiciales a Agustín Edwards, particularmente en el caso de Operación Colombo y otros procesos en que eventualmente podría haber intervenido, o hechos criminales en los cuales más bien él hubiese intervenido. Existe la posibilidad, ciertamente, y actualmente hay un proceso en actual tramitación, que si bien la querella fue presentada ante el ministro Mario Carroza, fue posteriormente derivada al ministro Crisóstomo Greize, que actualmente también conoce casos por violación a los derechos humanos y particularmente Operación Colombo. Él se ha concentrado precisamente en investigar los casos vinculados a la Operación Colombo. Ahora bien, respecto a las posibilidades de persecución penal, en primer lugar, señalar desde el rol del Programa de Derechos Humanos que nosotros perseguimos penalmente a todo sujeto que haya intervenido como autor, cómplice o encubridor en los delitos que afectaron a las víctimas, ya sea desaparecidas o ejecutadas, calificadas por la Comisión RETIC o por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Ello porque el marco normativo nuestro, como Programa de Derechos Humanos, así lo establece. Es bastante limitado, ciertamente. Nos encantaría tener mayores facultades y también mayor presupuesto para poder desarrollar unas actuaciones de persecución penal consistentes con las obligaciones internacionales que como Estado tenemos, pero hoy por hoy nuestro marco normativo es ese y nosotros, conscientes de que hay sujetos tanto civiles como militares que han intervenido en los hechos, nosotros recopilamos información y posteriormente realizamos las actuaciones, que por cierto, una vez ya realizadas, trascienden y son conocidos a través de los medios de comunicación. No hablo acerca de las estrategias particularmente que nosotros tenemos en casos específicos en público, porque esto es probablemente estrategias que desarrollamos en los procesos. Pero créanme que estamos trabajando en pos de perseguir penalmente conforme a la máxima que les he comentado, es decir, perseguir a quienes hayan intervenido como autor, cómplice o encubridor, sea civil o militar, en cada uno de los hechos que afectaron a las víctimas.
Respecto a la apertura de los antecedentes de la ley de la Comisión Balich particularmente, y si existe alguna facultad que la presidenta pueda hacer uso de ella para tales efectos, yo les quisiera manifestar de que como programa de derechos humanos nosotros hicimos una propuesta relacionada a esta materia, en que básicamente, y muy resumidamente, debo señalarles que en función del derecho a la verdad, al cual le hacía alusión en la primera parte de mi intervención, así como también el derecho al acceso a la información pública, el principio rector que debe dirigir el tratamiento y accesibilidad de los antecedentes de las comisiones de verdad en general y en particular de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura es la publicidad. Pero particularmente, yo también en la propuesta que expresé, si alguna víctima o algún familiar de víctima estima que con la divulgación de la información puede afectar su derecho a la intimidad, su derecho a la honra o el derecho a la protección de datos de carácter personal, debe existir un periodo de tiempo dentro del cual, antes de hacer efectiva esta publicidad, pueda manifestar ese derecho de oposición, pero solo para que se tarjen aquellos antecedentes que de carácter personal que los puedan afectar. Pero en ningún caso debe dejar de conocer nuestra sociedad el hecho represivo que afectó a cada una de las víctimas que presentó sus antecedentes ante las comisiones de verdad. Porque nuestra sociedad requiere conocer precisamente los antecedentes que fueron recabados por dichas comisiones para que esto nunca vuelva más a ocurrir. Y esto lo vinculo particularmente con esta obligación internacional que también hacía alusión previamente a la garantía de no repetición de estos hechos. Ciertamente los victimarios no tienen ese estatuto de protección, evidentemente porque como funcionarios públicos nosotros tenemos la obligación de denunciar los hechos criminales en que ellos pudiesen haber intervenido. Entonces la propuesta, en concreto, es la derogación de las normas que establecen reserva, secreto o confidencialidad, porque debemos hacer presente que existen o coexisten 3 distintos estatutos de acceso y tratamiento de la información documental y dirigir o establecer uno en base a esta publicidad y con el objeto que también el Estado, a través de distintos medios, ponga a disposición de la ciudadanía estos antecedentes. En relación a una de las preguntas que también se formulaba en cuanto a analizar y juzgar el rol de Televisión Nacional y la televisión pública en la violación a los derechos humanos, yo creo que eso es totalmente pertinente y es necesario que se realice. En casos específicos hemos tratado de intervenir en pos de que precisamente desde la televisión pública se manifieste el reconocimiento de responsabilidad y se exprese el perdón que requieren los familiares de las víctimas en los términos que ellos lo requieren. Esto es necesario porque evidentemente tuvieron responsabilidad. Y por último, para ir cerrando, si me lo permiten, una reflexión en cuanto a este diseño actual que nos rige actualmente, que es el heredado de la dictadura al cual hacía alusión previamente Ignacio y posteriormente don Juan Pablo. Ciertamente la Constitución del 80 que esté actualmente vigente es nefasto. Eso no puede ser en nuestro sistema normativo y en nuestra condición actual de ser o aspirar a ser una sociedad democrática, en un Estado de Derecho democrático. Eso no puede ser y tenemos que trabajar en una nueva Constitución. Existe hoy por hoy, por ejemplo, un principio de subsidiariedad que ha sido nefasto para el desarrollo en muchos aspectos de las áreas de nuestra sociedad. Ese principio de subsidiariedad, a mi juicio, por ejemplo, ser reconsiderado, no ser planteado, porque el Estado aquí tiene que tener un rol preponderante precisamente en promover particularmente la pluralidad en los medios de comunicación, que es una batalla que el Colegio de Periodistas de Chile ha constantemente dirigido durante el tiempo que ha estado a la cabeza Javiera, y creo que es necesario apoyar. Y ciertamente, insisto, esta Constitución no resiste más, no puede estar vigente en nuestro sistema normativo. Muchas gracias. Voy a volver a algo que había dicho yo, no voy a referirme a las preguntas, porque en general no me siento muy capaz de responderlas en concreto, pero no me voy a salir de lo que hemos estado hablando. Yo voy a hablar o sea, me hubiera encantado escuchar a quien, en vez de escucharme a mí, a los dirigentes o representantes de las escuelas de periodismo, los estudiantes, porque pienso que hay un capital enorme de jóvenes periodistas que vienen, que salen todos los años al mundo de la información, pero ¿qué hacen? ¿No? Esa es una pregunta, no sé. Conozco un poco porque en la Universidad de Chile los veo, y aparecen estos libros de la editorial Seibo, que expresan lo que los estudiantes hacen, ¿no? De investigación. Eso es un camino muy concreto, que veo que hay un camino.
Y pensando en eso, en que eso se despliegue, es que hablaba de esta idea del fondo. Yo sé que no es ninguna idea nueva que el Estado ponga dinero en la prensa, pero pienso que hay un camino concreto y una argumentación posible, fácil. Digamos, hay teatros establecidos que reciben dinero importante de los fondos estatales, concursables, para su subsistencia y existencia. Bueno, y todo lo que financia el fondo audiovisual es una cosa muy legítima y que un logro, es una conquista que se ha logrado para que los artistas puedan hacer su trabajo, con independencia de la empresa privada. Está el Estado ahí, un fondo que se accede por concurso. Yo pienso que eso es perfectamente replicable a la prensa, a la información. Me imagino la existencia de un fondo de prensa, un fondo de información que al que se pueda acceder por concurso todos los años y permitir el periodismo de investigación o, en fin, diversas formas de periodismo a lo que los periodistas puedan acceder y los jóvenes que egresan todos los años de las universidades puedan acceder. Digamos, ¿qué hacen los periodistas que salen de la universidad? Algunos tienen, por ejemplo, existe ahora el canal de televisión que anunció Bachelet, cultural, que en alguna parte está, yo sé que hay gente que en alguna parte está diseñando eso, trabajando en ese diseño. De eso hay que apropiarse, hay que estar encima de eso. Eso es un lugar posible. Y si no hay nadie trabajando, bueno, hay que trabajar por eso. Pero me interesa mucho a mí lo que pasa en las escuelas de periodismo. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué formación están teniendo? Si se forman para pensar en estas cosas o para ser empleados de los medios. ¿Puedo contestar algo? Puede. Sí, creo que los artistas, y yo me considero un poco también artista, han hecho todo lo posible por demostrar en sus obras de teatro, en sus expresiones en contra de lo que está sucediendo. En eso estoy de acuerdo con Ignacio. Lo que está faltando ahora es que los periodistas, la gente en general, demuestre de otra manera también su disgusto, su negación a ciertas cosas que ahora necesitamos urgentemente y no se están dando, y la negación a lo que nos impide que continuemos avanzando. En ese sentido, me parece que tanto el teatro como otros medios lo están haciendo, y los jóvenes lo están haciendo. O sea, estamos apelando ahora también a los jóvenes que también demuestren ellos, de alguna manera y de otra forma, esta indignación que la tenemos todos contra lo que nos está sucediendo en este momento, con la falta de avance, de democracia verdadera. Gracias, Mónica. Juan Pablo, tu turno. Sí, yo voy a insistir en que el tema es político, no es periodístico. Así como reivindiqué lo que hicieron los periodistas durante la dictadura, que transmitieron todo lo que pasó. También en todo este tiempo han existido decenas de periodistas que han organizado medios de comunicación, que los mantienen. Si uno recorre el país hay cosas notables al respecto y no creo realmente que estemos fallando en esta materia. En un tiempo en que ya no podemos tener una visión nostálgica del pasado. O sea, a mí me encantaría volver a tener los kioscos de la revista Análisis. Pero sinceramente, si me dijeran, mira, aquí tiene plata para la revista Análisis, yo no lo haría. Porque hoy día estamos hablando de otros procesos comunicacionales. Hoy día lo que manda es el Internet, ni siquiera la televisión pública, es el Internet. Y la comunicación se ha democratizado porque a través del Internet los chilenos conocen todo lo que pueden conocer. Y además de los otros medios de comunicación. Claro, si mi radio no la escucha nadie, no, la escucha mucha gente. Porque ahora las radios pueden ser escuchadas en diferido. Pero en lo que es comprobable, porque no vengo aquí a especular,
Yo dirijo un diario electrónico cuyos lectores son 4 o 5 veces más que los que tenían la revista Análisis, que fue la que tuvo la circulación más alta en la historia del periodismo chileno. El medio que yo dirijo hoy día de Internet es leído 4 o 5 veces más, ¿no es cierto?, que la revista Análisis. Y así como ese, ustedes conocen que hay otros diarios electrónicos, que hay otras radios, en fin. Sino, ¿cómo se podría explicar, díganme ustedes, de que tengamos elecciones presidenciales y parlamentarias en que se gastó, bueno, cifras siderales en propaganda electoral para convocarnos a todos a votar y hubo un 58% de abstención? ¿Qué significa eso? Si no es que un pueblo que está hasta aquí, ¿no es cierto?, con quienes nos gobiernan y que ya no le cree el cuento a quienes nos gobiernan. ¿Qué significa que la presidenta, con una ingenuidad enorme, porque dice, vamos a llamar a reinscripción de los partidos políticos, y corran todos los partidos políticos a la moneda, de derecha y de gobierno, porque ya de izquierda no son tan. Pero de derecha, a pedirle que por favor no, que por ningún motivo, porque ni uno se atreve a que se abran registros para que la gente se pueda inscribir en los partidos políticos, porque harían el soberano ridículo. Y si inscribieron 140.000 militantes como un partido, el Partido Humanista inscribió 140.000 militantes después en el gobierno de Elwin. Bueno, hoy día yo diría que no creo que haya un partido que inscriba más de 7.000 militantes. Cuando las votaciones que hacen, además, bueno, votan 4 o 5 veces. Cuando hay un partido, que no lo voy a nombrar para no herir susceptibilidad, que decidieron todos sus dirigentes multiplicar por 4 la votación interna, cosa de dar la sensación de que habían votado 4 veces más personas, pero se repartían igual la cuota, ¿no es cierto?, se multiplicaban los votos equitativamente. Eso lo hizo un partido. Entonces, yo tengo un discurso en este sentido absolutamente optimista. Yo creo que el país está entendiendo perfectamente lo que pasa. Yo creo que la molestia de los trabajadores del cobre, las movilizaciones sociales que hay de todos los tipos, el levantamiento de los estudiantes secundarios primero, los universitarios después, es manifestación de que este es un pueblo que está consciente de lo que sucede, absolutamente consciente. Lo que pasa es que está consciente también de que no nos van a salvar los que hoy día no se gobiernan. ¿Ah? Y que ya andan, para que ustedes sepan, con esto termino, presidente, ya andan diciendo, no, en realidad durante este gobierno no se van a poder alcanzar a hacer las reformas necesarias. No se puede. Pero hace 1 año y medio, 2 años nos decían un parlamento para Michelle Bachelet, para que pueda tener mayoría para imponer la reforma. Ahí está el parlamento, con amplia mayoría para establecer, podrían dictar en 24 horas si quieren la reforma laboral, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Entonces, ya empezamos. No, es que ahora sí, la próxima, porque la Constitución en realidad hay que discutirla, conversarla, vámonos al otro periodo. Asamblea Constituyente no, porque hay que respetar los organismos, la institucionalidad vigente de la Constitución. Eso lo han dicho, si no estoy inventando nada. Hay que respetar, es el Congreso el que tiene que sancionar una nueva ley. Un Congreso que es la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, como sabemos, y que ganaron por el sistema binominal y por la propaganda millonaria. Entonces, ese es el problema, es de esa naturaleza. Pero ya nos están diciendo, mira, ahora es la oportunidad de Ricardo Lagos. En un segundo gobierno, Ricardo Lagos. ¿Ah? Y claro, y probablemente gane porque él ya tiene el respaldo de los empresarios de este país, ya tiene el consentimiento de la derecha que no tiene para posibilidades de, así como están las cosas, de poder elegir uno propio, y nos van a volver a hacer comunicar con ruedas de carreta. El tema es político, los periodistas estamos haciendo lo que corresponde y nos desgañitamos todos los días en decir lo que tenemos que decir en este país. Gracias. Yo creo que las acertadas miradas que los distintos panelistas entregan, yo no me podría arrogar aquí en la responsabilidad enorme de tratar de hacer una síntesis, pero sí me parece importante, muy brevemente, tomar un aporte de lo que cada uno aquí ha planteado, porque además me parece que son partes de un mismo planteamiento, que sin duda, como creo todos han dicho, es un planteamiento político, donde los periodistas, los abogados, los trabajadores, los estudiantes, y todos tenemos mucho que decir y que aportar. El punto es que lo hagamos. Me parece que en eso hay coincidencia. Y bueno, yo solamente me parece muy importante lo que planteaba Mónica respecto de el oligopolio o incluso el monopolio histórico que la familia Edwards, como tantos otros monopolios u oligopolios que existen en otros sectores productivos, ha significado para la historia de Chile.
y cómo finalmente eso se ve representado de manera abrupta o muy clara en el golpe de Estado del 73, pero que no ocurre solo allí y que desgraciadamente se mantiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Y cómo allí se oculta, se solapa una responsabilidad civil con históricas violaciones a los derechos humanos y abusos al pueblo de Chile. Luego a mí me parece muy interesante recoger el concepto que plantea Francisco Ugas y que además da... Ugas. Me va a matar cuando salgamos. Que tiene que ver con el secuestro de la verdad y que yo creo que, y además da origen a al nombre de este coloquio, o está contenido en el nombre de este coloquio, que habla respecto del secuestro de la verdad, del rol de los medios en eso. Me parece que como derecho hoy día tenemos, digamos, la responsabilidad de exigir nuestra garantía a la veracidad, nuestra garantía, ¿verdad?, a que no nos engañen y nos entreguen acceso a la información. Me parece también muy interesante rescatar lo que plantea Ignacio en torno a, y que yo entiendo su planteamiento, a lo mejor me equivoco, no desde el punto de vista del periodismo como mero periodismo, sino como un ejercicio de politicidad también, de convocar a los estudiantes de periodismo y en general a los estudiantes que están vinculados a estas materias a poder también articularse, a poder generar, digamos, pensamiento crítico, ¿verdad? Y generar también un espacio que permita poner sobre la mesa estos puntos en los distintos lugares donde se está discutiendo hoy día profundización democrática. Yo creo que Juan Pablo hace un acento en algo que a mí me parece que es innegable y que sería una injusticia con la historia no mencionar aquí, que tiene que ver con la responsabilidad de la transición pactada a una democracia que hasta el día de hoy está puesta en tela de juicio respecto de las garantías de derechos que efectivamente establece. Obviamente la Constitución es quizás la manera más brutal de ver cómo una democracia ha tenido que convivir, una democracia muy entre comillas, ¿verdad?, ha tenido que convivir con estertores, con enclaves autoritarios que hasta hoy traen, ¿verdad?, bueno, traen el dolor que significa no solo no tener justicia, sino muchas veces ni siquiera tener la posibilidad de construir memoria. Y ahí quisiera ir, digamos, terminando, y voy a hacer un ejercicio que hice en la Universidad Austral, cuando estuvimos con Juan Pablo debatiendo. Es muy difícil debatir al lado de Juan Pablo porque él es muy, muy provocador y lo hace muy bien, entonces uno trata de hacerle la competencia, claro. Y no es fácil. Yo pero, pensé que la provocadora eras tú. pero yo quisiera, pero la verdad provoca a veces también, casi siempre. Y es muy provocador en el sentido de que, desde mi punto de vista, y que fue lo que planteé esa vez y que estoy un poco convencida, digamos, y se los quiero entregar como posibilidad, es que yo creo que la provocación que hace Juan Pablo tiene mucho sentido desde el punto de vista también de preguntarnos, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que nos toca a nosotros hoy día? O sea, ¿cómo enfrentamos aquellos enclaves autoritarios en momentos donde el pueblo de Chile está hoy día reflexionando respecto de aquellos enclaves? Bueno, una alternativa es armar un partido nuevo, pero lo que sí creo que es necesario es que nos vayamos con esa responsabilidad a la casa. Yo creo que irse de aquí deprimidos porque estamos en un momento muy terrible donde la historia de Chile no tiene vuelta, sería el objetivo que no quiere cumplir, creo, este coloquio. Creo que este coloquio quiere más bien cumplir el objetivo de decir que tenemos muchas síntesis comunes, que tenemos el deber de exigir hoy día los derechos de nuestro pueblo, y que tenemos que también denunciar a aquellos que han sido cómplices y que siguen siendo cómplices con violaciones a los derechos humanos y atentados finalmente a la democracia que nos merecemos.